Buenas, es Fernando Lorenzo y le voy a hablar sobre las características de la Venezuela petrolera durante el siglo XX. ¿Alguien se podría imaginar a Venezuela sin el petróleo? No, ¿verdad? Eso se debe a que desde su explotación por las empresas americanas en los años 1910 hasta la actualidad, nuestra economía se deformó totalmente. Pasamos de ser un país agrícola, con amplia producción del campo y la exportación de productos como el café y el cacao, a ser un país monoproductor. Dejamos el campo a un lado, lo abandonamos, yendo a las ciudades sobrepoblándolas y marcando así a nuestro país. Las empresas extranjeras aprovecharon de nuestro bajo conocimiento en hidrocarburos y para ese entonces sobre la ley vigente de minas. No sería sino hasta el año 1920 donde se dictaría una ley sobre hidrocarburos que se dice fue elaborada en parte por los abogados de las empresas explotadoras, favoreciendo así a dichas empresas. Este hecho de compañías extranjeras explotando el petróleo venezolano se conocería en la historia como la penetración imperialista, la cual dejaría una huella en Venezuela completamente diferente, la recibió rural y la dejaría en camino a la urbanización del país. Este gusto por el petróleo y la ciudad deformó a la sociedad, decae la producción del café y del cacao. El azúcar y el papelón sufren un descenso aún más significativo, dejando de exportar azúcar y volviéndose en una nación importadora de ella. Así pasaría con el algodón, el tabaco, las reses, el cuero, el balata y el cobre. El petróleo se convertiría en nuestra principal fuente de ingresos, arrastrando al campesino a las fábricas en búsqueda de mejores sueldos, olvidando así la tierra, la tierra, terminaría por causar la ruina de nuestro sector agrícola, volviendo a Venezuela dependiente de las finanzas internacionales. Pero no todo es malo con el petróleo. Se forma una poderosa burguesía a las cuales se les transfiere el poder económico y político, quitándoselo así a los caudillos y terratenientes. Con el paso de los años y de los gobiernos en el país, se daría cuenta del importante ingreso económico por parte del petróleo. Dejaría a un lado las regalías para pasar al conocido 50-50, el cual sería el paso fundamental para la nacionalización del petróleo. Con el 50-50, el Estado ganaría igual margen que las compañías extranjeras, haciendo que el país se desarrolle aún más, pero proporcionalmente olvide el campo. La creación de la CBP y la OPEP ayudaría al Estado a manejar el petróleo y su mercado. Cada año las ganancias del petróleo eran mayores y el campo se olvidaba aún más. El amor por el dinero y la nacionalización del petróleo alejaría totalmente al país del campo. Dejaríamos a un lado la frase inteligente de Uslar Pietri de sembrar el petróleo. Las ciudades importantes se sobrepoblarían, creando desempleo y cordones de miseria, bajando la calidad de vida a estos venezolanos. El campo saldría de la realidad venezolana, se olvidaría por completo, dejando nuestra economía a merced del mundo, volviéndonos inestables y monoproductores. Con la creación de PDVSA en los años 1980, el Estado venezolano controlaría todo el petróleo y gas del país, y las empresas extranjeras que alguna vez estuvieron explotando el petróleo serían reemplazadas por empresas locales. PDVSA de esta manera se convertiría en la tercera empresa petrolera más grande del mundo. Pero dicha bonanza tendría un bajón para los años 80 y 90, donde hubo un declive en los precios del petróleo debido a que los países de la OPEP no estaban obedeciendo las cuotas asignadas, lo que llevaría al país a una crisis en su economía monoproductora. Venezuela entonces se caracteriza por ser un país monoproductor y una debilidad ante la economía mundial. Esto se debe a que, a que si el país sufre sufre por las crisis en el entorno mundial. Si los precios del petróleo bajan o ascienden, favorece o desfavorece su economía. Esto se pudo ver durante las guerras del Golfo Pérsico o las invasiones en Irak, donde los precios del petróleo fluctuaron gravemente, beneficiando o desbeneficiando al país. La sociedad venezolana se ha olvidado de sus principios en el campo, de su principio agrícola, y ha olvidado totalmente la importancia que es para el campo. La frase anteriormente citada de Arturo Larpietri hacía referencia a que con las ganancias del petróleo se mejorara y se elaborara una agricultura más eficiente para no depender así de esta economía internacional. Venezuela hoy en día, y como en el siglo XX, está a merced de la fluctuación del precio del petróleo, creando así una inestabilidad tanto política como económica en el país.